Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La Asamblea del Instinto. Ninguna reunión se convocaba sin motivo en la Cámara de los Instintos Superiores. Era un lugar sagrado, reservado solo para emergencias relacionadas con la cadena alimenticia galáctica, con la seguridad de especies Apex y la preservación del orden depredador universal. Ese día, cada asiento estaba ocupado. Garras, colmillos, espinas, sensores, placas óseas, tentáculos endurecidos. Los representantes de las razas más peligrosas y antiguas estaban presentes. Los Sarknel, cuya saliva derrite hueso. Los Brektul, que cazaban por ecos de miedo. Los Hutaran, que enseñaban a sus crías con cuerpos enemigos aún tibios. Todos callaban. Todos esperaban. En el centro de la sala, donde el suelo estaba cubierto con una membrana viviente que detectaba mentiras por pulsación térmica, apareció una criatura desconocida. Era alta, erguida, con pelaje gris oscuro, ojos ámbar profundos y una armadura negra de polímeros humanos. No era humano. Era algo creado por humanos. Una bestia. Una leyenda hecha carne. No soy aquí el depredador más peligroso, dijo sin levantar la voz. Solo soy el mensajero. Los sensores se agitaron. Algunos de los presentes se removieron, molestos por la falta de reverencia. Un Krellbo rugió. ¿Qué eres? La criatura dio un paso adelante. Su mirada no contenía miedo. Fui lobo. Fui domesticado. Me dieron un hogar. Después, me abandonaron. Y los humanos me encontraron. ¿Eres un animal parlante? ¿Un experimento? Soy prueba viviente de que la casa tiene una última forma. Y los humanos, la alcanzaron. El murmullo se esparció como un veneno silencioso. Todos habían oído rumores. Una colonia entera de depredadores élite aniquilada sin rastro. Un enjambre psíquico dispersado por un solo humano sin armas. Un cazador bioorgánico que se arrancó las garras tras mirar a un humano a los ojos. Leyendas. Hasta ese día. El representante de los Halkran activó una proyección. Mostraba grabaciones clasificadas. Un humano solo, en un corredor estrecho de metal, caminando hacia un grupo armado. No corría. No gritaba. Caminaba. Uno a uno, los atacantes retrocedían, paralizados. Uno incluso se quitó la armadura y se entregó. Sin que el humano tocara nada. El embajador lobo volvió a hablar. He vivido entre ellos. He olido sus guerras. He visto a sus niños hacer estrategias que ni nuestras castas militares comprenden. No son más rápidos. No son más fuertes. Pero, nunca dejan de pensar. El líder de los Gruntok, una montaña viviente de músculos y colmillos, gruñó. ¿Y qué nos importa eso? La sala quedó en silencio. El lobo dio 2 pasos hacia el centro. Nos importa porque ustedes, los que se creían la cima, ya no lo son. Un brillo recorrió su armadura. Los humanos ya no cazan por hambre. Cazan por concepto. Por protección. Por control. Ningún músculo se movió en la sala. Y cuando un depredador ya no necesita matar para dominar, ha llegado al final de la evolución. Una pausa. Un respiro contenido. Y esa especie, ya camina entre ustedes. Se retiró con calma, sin mirar atrás. Cuando salió, nadie lo detuvo. Porque todos lo sabían, aunque jamás lo dirían en voz alta. Ese día, por primera vez, las razas más letales del universo sintieron algo desconocido. Algo que ni el más cruel de los cazadores puede ignorar. El instinto de no provocar a quien está más arriba en la cadena. Y ese alguien tenía nombre humano. El legado del planeta cruel. La mayoría de las razas del Consejo nacieron en mundos equilibrados. Con atmósferas estables, climas predecibles, fauna domesticable y ecosistemas que favorecían la evolución tranquila. Incluso los cazadores natos de sistemas salvajes habían nacido en entornos donde los más aptos vencían. Pero rara vez sufrían. La Tierra no ofreció esa misericordia. A lo largo de sus ciclos, fue tormenta, fue fuego, fue plaga. Era un planeta vivo, pero nunca un hogar. No ofrecía paz. Solo supervivencia. Mientras en otros mundos las especies evolucionaban para adaptarse, en la Tierra, evolucionaban para resistir. Glaciares que barrían continentes. Sequías que convertían selvas en polvo. Volcanes que enterraban ciudades antes de que existiera la palabra ciudad.
animales con colmillos más largos que sus presas, microbios invisibles capaces de aniquilar generaciones. Y allí, en medio de esa brutalidad incesante, emergió una criatura que no tenía garras, no tenía escamas, no tenía velocidad, ni fuerza, solo tenía hambre. Y algo más, memoria. Cada golpe de la naturaleza era una lección, cada pérdida, una mejora, cada depredador, una oportunidad para imitar, para aprender, para superar. Cuando los volcanes arrojaban fuego, el humano hacía fuego propio. Cuando los cielos descargaban tormentas, el humano construía techos. Cuando las fieras lo acechaban, el humano creaba trampas. Cuando enfermaba, comenzaba a estudiar. El humano no se adaptaba al entorno. Obligaba al entorno a adaptarse a él. Y si moría, dejaba marcas, huesos, pinturas, herramientas, para que el siguiente supiera. La tierra intentó matarlos. Durante milenios. Sin descanso. Y falló. Los humanos no eran los más fuertes. Eran los más determinados. No nacieron con armaduras. Aprendieron a forjarlas. No nacieron con colmillos. Aprendieron a crearlos. No sabían volar, pero conquistaron el cielo. No sabían nadar como peces, pero cruzaron océanos. No tenían un lenguaje al principio, pero terminaron dando nombre a todas las cosas. Y cuando se pelearon entre ellos, porque lo hicieron, miles de veces. No fue por alimento, ni por territorio. Fue por ideas, por creencias, por abstracciones. Porque los humanos, incluso cuando ya no tienen necesidad de matar, siguen compitiendo. No por instinto, por impulso. Y eso los hacía distintos. Y eso los hacía imparables. Algunas razas galácticas los observaron en secreto. Esperaban que su ciclo terminara como otros tantos. Con una autodestrucción, con un colapso. Pero los humanos no colapsaron. Construyeron satélites con manos que antes encendían fogatas. Clonaron vida con dedos que antes tallaban piedras. Cruzaron estrellas con lenguajes que antes solo gruñían. Y aún así, aún llevaban dentro ese algo. Ese hambre. Ese eco salvaje de su origen. Esa mirada que ningún embajador puede sostener demasiado tiempo sin estremecerse. Los informes del Consejo eran claros. Los humanos no se adaptaron al universo. El universo deberá adaptarse a ellos. Porque el depredador más peligroso no es el que mata por necesidad, sino el que mata por decisión. Y los humanos ya no necesitan sobrevivir. Ahora, eligen. La prueba de los colmillos invisibles. La estación científica Qatar 8 orbitaba una estrella binaria silenciosa. Era un lugar de estudio neutral, alejado de conflictos, supervisado por especies altamente analíticas, dedicadas al registro del comportamiento interplanetario. Hasta que llegó la delegación humana. No eran soldados. No eran diplomáticos. Eran 3 civiles, una lingüista, un psicólogo conductual y un joven que se presentaba simplemente como observador. Nadie portaba armas. Ninguno alzó la voz. Sin embargo, algo cambió en la estación desde el primer día. Los sensores comenzaron a mostrar alteraciones. Pulsaciones irregulares en los investigadores. Picos de adrenalina sin amenaza aparente. Insomnio generalizado entre especies predadoras. La científica Heltok, una reptil con sensibilidad térmica, fue la primera en notar lo inexplicable. No hacen nada, susurró una noche. Solo están ahí, pero me cuesta respirar cerca de ellos. Al tercer ciclo, los análisis emocionales revelaron una verdad imposible de ignorar. Los humanos no emitían señales de peligro, pero provocaban respuestas de defensa. Las especies cazadoras, entrenadas durante generaciones para detectar amenazas biológicas, sentían en los humanos algo fuera de patrón. No era olor. No era movimiento. No era energía. Era presencia. Una presión silenciosa. Una tensión en el aire. Como si una tormenta esperara detrás de una sonrisa. El jefe de seguridad, de la especie Tarkna, organizó una simulación para evaluar los efectos. Eligieron al más agresivo de sus agentes. Un depredador táctico entrenado para neutralizar a cualquiera sin dudar. El objetivo, sentarse frente al humano llamado observador y presionarlo con lenguaje hostil. La sala fue sellada. Las cámaras activadas. El humano entró primero. Se sentó. Y esperó. El depredador entró después. Avanzó.
No rugió. No atacó. Solo se detuvo, al ver los ojos del humano. Unos segundos. Nada más. Luego, bajó la cabeza. No dijo una palabra. Salió de la sala sin mirar atrás. Horas después, renunció. Solicitó reasignación a un mundo agrícola. Cuando le preguntaron por qué, respondió. No fue miedo. Fue reconocimiento. No estamos por encima de ellos. Ellos nos superaron hace mucho tiempo. La estación archivó el evento como anomalía psicológica de contacto. Pero el informe interno circuló en secreto entre las especies cazadoras. Un término se comenzó a usar, en voz baja, entre generales, líderes y antiguos exploradores. Colmillos invisibles. Una forma de ataque que no dejaba heridas. Una forma de cazar sin correr. Sin acechar. Una caza que empezaba desde dentro. El psicólogo humano fue entrevistado. ¿Fue intencional? Le preguntaron. Él sonrió. No con burla. Con compasión. No. Pero si lo fuera, tampoco lo sabrían. Y se marchó. Desde entonces, las estaciones de observación se rediseñaron. Los sistemas de análisis de amenaza fueron reprogramados. Los cursos de contacto con humanos fueron actualizados. Pero ninguno sirvió para una sola cosa. Explicar cómo una especie sin garras ni escamas podía hacer temblar a los que fueron diseñados para no temer. Porque lo que los humanos cazaban no eran cuerpos. Cazaban futuros. Y la galaxia lo empezaba a entender. Demasiado tarde. El experimento que salió mal. La instalación estaba ubicada fuera del espacio cartografiado, entre escombros orbitales y silencio de fondo cósmico. No aparecía en los mapas. No respondía a códigos diplomáticos. Era un proyecto prohibido. Nombre clave, instinto puro. Objetivo, crear un superdepredador. No uno natural. Uno diseñado. Mejorado. Afinado. Letal. Con acceso a lo mejor de cada especie cazadora de la galaxia. Se usaron genes de los Barnex, visión de calor total. Tejido óseo de los Krabun, resistencia antiplasma. Velocidad muscular de los Rantul. Y lo más importante, la agresividad controlada de los Nexari, sin su conciencia. El resultado fue una criatura sin alma. Solo colmillos, garras, reflejos. La llamaron Unidad Zero. La soltaron en ambientes de prueba y exterminó a todo objetivo en segundos. Nada sobrevivía. Hasta que trajeron al humano. Un civil. Hombre, 38 años. Historial de combate, ninguno. Profesión, maestro de escuela primaria en una colonia fronteriza. Lo habían elegido precisamente por su insignificancia. Un experimento de validación. La criatura fue liberada. La sala sellada. Los sensores captaron el cambio inmediato. El superdepredador se detuvo. Respiración irregular. Frecuencia cardíaca acelerada. No atacó. Solo, lo observó. El humano permanecía quieto. Sin armas. Solo respirando. Sin siquiera pestañear. La criatura comenzó a rodearlo. Luego retrocedió. Sus garras rasparon el suelo. Su mandíbula se tensó. Pero no se lanzó. La sala de control entró en alarma. Los directores de proyecto exigieron la activación del protocolo de agresión forzada. Inyecciones de rabia, estimulación neurológica, comandos de ataque directo. Nada funcionó. Unidad Zero caminó hacia el humano. Lo observó a la altura de los ojos. Y luego, bajó la cabeza. Se arrodilló. Los registros mostraron un solo sonido. Una vocalización nunca antes registrada en la criatura. Respeto. Los científicos no entendían. Los técnicos reiniciaron sistemas. El proyecto fue declarado fallido. Pero uno de los investigadores, un anciano biólogo de la especie Carvel, pidió acceso a la sala. Entró. Caminó despacio. Se colocó junto al humano. Lo miró. ¿Qué hiciste? El hombre respondió sin levantar la voz. Nada. Eso no es posible. Eso es lo que los humanos hacen mejor. El biólogo se quedó quieto. ¿Cómo lograste que se sometiera? El hombre sostuvo su mirada con una calma ancestral. No se sometió. Recordó. Recordó que, lo que todos olvidaron, que antes de los dientes, vienen los ojos. Y antes del ataque, viene la voluntad. Y antes de todo eso, viene el miedo. El experimento fue sellado. Los datos,
Ocultados. La criatura, liberada en los anillos de seguridad. Pero ya era tarde. Los murmullos comenzaron a extenderse en sistemas secretos. Agentes especiales hablaban de un evento imposible. Cazadores de élite evitaban mirar a los humanos demasiado tiempo. Y en un ritual silencioso, las castas depredadoras antiguas añadieron una nueva regla a sus códigos. Nunca midas la fuerza de un humano por sus músculos. Mide el silencio en la sala cuando entra sin hablar. Porque incluso las bestias creadas por diseño se arrodillaban ante el verdadero maestro de la caza. El que elige no cazar, porque sabe que no necesita hacerlo. Diplomacia de colmillos ocultos. El gran anillo de representación interestelar estaba diseñado para impresionar. Cada rincón de la estructura orbital reflejaba siglos de evolución tecnológica y simbólica. Columnas flotantes, gradas esféricas, hologramas históricos, y tronos. Tronos para depredadores. Para conquistadores. Para razas que habían cazado mundos enteros y exigían ser vistas. Ese día, cada asiento estaba ocupado. El consejo no se reunía desde hacía 3 ciclos solares completos. Demasiado tiempo. Demasiados rumores. Y en medio del vacío central, reservado para presentaciones solemnes, apareció un humano. Solo. Sin armadura. Sin séquito. Sin armas. Llevaba un traje oscuro, sin insignias. Sus manos estaban libres. Y sus pasos eran tranquilos. No se inclinó ante nadie. No ofreció saludos. Solo se detuvo, observando a cada especie con detenimiento. El representante de los Brultec, una criatura con mandíbula tripartita, fue el primero en romper el silencio. ¿Viniste a justificar su arrogancia? El humano no respondió. El embajador Sarn de los Kilbar habló después. Han cruzado límites. Se han infiltrado. Han manipulado. ¿Niegan la acusación? Nada. Ni una palabra. Entonces, el alto orador del consejo, una figura cubierta en capas traslúcidas, alzó la voz con autoridad. Humano, ¿reconocen lo que han hecho? Y fue entonces cuando el humano habló. Una sola frase. ¿Cuál fue la última guerra que ganaron, sin nosotros? Silencio. Completo. Las inteligencias artificiales de transcripción se reiniciaron por error. Los sensores registraron picos de presión en las membranas auditivas de varias especies. El tiempo pareció detenerse. El humano repitió. ¿Cuándo fue la última vez que vencieron algo, sin pedirnos ayuda? Uno a uno, los representantes comenzaron a desviar la mirada. Algunos pestañeaban con nerviosismo. Otros consultaban archivos internos, como buscando una excusa que no llegaba. Porque sabían la verdad. Cada gran victoria en la historia reciente de la galaxia tenía una sombra humana detrás. Un estratega. Un ingeniero. Un médico. Un soldado. Un observador que lo veía todo, y movía una sola pieza. Y cuando los humanos no estaban, las guerras no se ganaban. Solo se congelaban. El humano dio un paso al frente. Nos llamaron bestias primitivas. Nos usaron como carne de cañón. Nos ofrecieron asientos en mesas vacías mientras decidían sin nosotros. Y aún así, seguimos ayudando. Otro paso. Nos ofrecieron paz, pero no respeto. Nos pidieron que fuéramos útiles, pero que nunca lideráramos. Y aún así, evitamos destruirlos. Se detuvo justo en el centro del círculo. ¿Y ahora? Ahora tienen miedo. Pero no de lo que hicimos. De lo que dejamos de hacer. Porque no enviamos flotas. No invadimos. No conquistamos. Solo, nos retiramos. La voz del humano era baja. Clara. Inevitable. Nos retiramos de sus guerras. De sus tratados. De sus sistemas. Y miren lo que pasó. Nadie pudo negarlo. Ninguna raza se atrevió a responder. Porque en la ausencia humana, el caos se multiplicó. El humano miró a cada uno de los tronos. No venimos a amenazar. Venimos a recordar que el depredador más peligroso no es el que ruge. Es el que no necesita hacerlo. Y entonces, sin esperar más palabras, se dio la vuelta. Y salió. Los sensores registraron un descenso colectivo en las constantes vitales de toda la sala. Una señal que los más antiguos reconocieron con terror. Habían sentido alivio al verlo marcharse. Y eso decía más que cualquier tratado. La evolución final. El informe se filtró primero en las zonas más alejadas.
Pequeños asentamientos, estaciones de paso, viejos mercenarios que ya no servían a ningún estandarte. Luego llegó a los gobiernos. Y finalmente, al Consejo. Era un documento sencillo, sin amenazas, sin exigencias. Solo una frase repetida en cada idioma conocido, incluso en dialectos extintos. No necesitamos cazar. Ustedes ya saben quién manda. Acompañado de un archivo visual. Una imagen. Una sala vacía. Un trono abandonado. Y, al centro, una silueta humana caminando hacia la salida. La grabación era del día anterior. Desde entonces, ningún embajador humano regresó. Ninguna nave humana respondió llamadas. Ni siquiera se encendieron sus balizas de posición. Solo, desaparecieron. Pero no en el sentido clásico. No se ocultaron. No huyeron. Solo dejaron de mirar hacia afuera. Y empezaron a mirar hacia adentro. La galaxia, acostumbrada a dominadores, conquistadores y exterminadores, entró en una etapa desconocida. La incertidumbre del silencio. Porque por primera vez, no sabían qué querían los humanos. Y eso los aterró más que cualquier flota invasora. En las academias militares, se eliminó toda simulación que involucrara a humanos como enemigos directos. No porque fueran invencibles, sino porque no se podía predecir su lógica. En las escuelas de diplomacia, dejaron de enseñar los protocolos de negociación estándar con terrícolas. No por falta de éxito, sino por falta de respuesta. Y en los sistemas más antiguos, donde las razas orgullosas guardaban sus crónicas, se escribió una nueva línea. El ciclo de los cazadores terminó. Comenzó la era de los que no necesitan cazar. Y todos sabían a quién se refería. Las razas depredadoras, que se habían creído la cúspide de la evolución, bajaron la mirada. Porque en sus corazones, incluso los más salvajes reconocieron algo. Los humanos no cazaban por hambre. Cazaban por propósito. Y cuando ese propósito se agotó, no hubo nada que los detuviera. Ni muros. Ni tratados. Ni flotas. Solo una cosa podía hacerlo. Ellos mismos. Pero eligieron no destruir. Eligieron recordar. Y la galaxia, que por milenios creyó en el dominio de la garra, del colmillo, del grito, tuvo que aprender a temer al que no ruge, al que observa, al que entiende, al que espera. Porque todo el universo entendió algo, tarde. La humanidad no fue el paso siguiente. Fue el último. La forma final del depredador. Aquel que no necesita demostrar nada. Porque todo ya lo ha demostrado. Y solo camina. En silencio. Mientras las especies más antiguas solo pueden contar la historia. Una historia que se susurra en cada rincón del cosmos. ¿Por qué la galaxia llama a los humanos la evolución final de los depredadores? Porque ya no cazan. Y aún así, todo el universo les teme.